Polipastos o aparejos, ya les digo qué es esto. O aparejos de poleas. Entonces, cuando ustedes tengan un conjunto de poleas, una máquina con distintas poleas, por ejemplo, a ver, venga, buscamos polipasto. Un polipasto es cualquier juego de poleas que tengan en una máquina. Pues, por ejemplo, esto es un ejemplo de polipasto. Entonces, como acá vemos, está la cuerda, la tensión se transmite a lo largo de la cuerda y estas se van enrollando sobre cada una de estas poleas individuales. Cuando ustedes tengan una cuerda y ven que esa cuerda va dando varias vueltas o que sube y que baja y que sube y que baja, cada cuerda de estas va a tener su propia tensión. De tal manera que el peso total que esté colgando de este gancho aquí abajo se va a repartir entre las no tres, seis tensiones que hayan acá. Porque si nos damos cuenta hay tres cuerdas subiendo del lado derecho y tres cuerdas subiendo del lado izquierdo. O tres subiendo del lado del frente que vemos y tres del lado de atrás. Si se alcanza a ver, si se entiende más o menos el concepto de qué es un polipasto y por qué razón se usa, o un aparejo, es repartir el peso entre todas las cuerdas posibles que hayan. Resultado de ello, que la tensión final que se transmite por la cuerda que sale va a ser pequeñita y va a ser prácticamente un sexto del peso, porque todas estas cuerdas entre sí se reparten las tensiones y como la cuerda es una máquina que transporta tensión, que transporta esa fuerza de alar, pues finalmente la última cuerda va a tener una carga muchísimo menor al peso que se estaría cargando. Entonces los polipastos son estos. Son todos estos juegos de poleas extraños que ustedes pueden ver en máquinas de levantamiento de cargas y demás. En el gimnasio también van a encontrar un montón de poleas, por ejemplo, para ¿qué? Hacer elevación de hombro, cosas por el estilo. Generalmente ustedes van a ver poleas simples como estas, o van a ver juegos de poleas muy impresionantes como toda esta de acá, que aquí empieza el hilo, no sé si se está viendo en sus pantallas. ¿Qué hice? No me regreso. Vea, aquí está mejor. La polea, el cable empieza aquí. ¡Ay, Dios! Sube a esta polea, pasa por la de atrás, baja. Aquí hay otro polipasto. La polea recoge los pesos que están colgando, vuelve a subir y llega finalmente a la mano. Todos estos juegos de poleas lo que hacen es transmitir la fuerza de la tensión en distintas direcciones y disminuir la carga total. Cuando ustedes estén en un gimnasio, tengan mucho cuidado si la polea es simple, es decir, si simplemente agarra el cable, la pesa, sube, polea, polea y baja, o si hace toda esta vuelta. ¿Por qué? Porque si hace toda esta vuelta, el peso que ustedes estarán cargando va a ser la mitad de lo que ustedes marcaron con la pincita que uno mete dentro de las placas. Bien. No sé si alguna vez ustedes habían pensado en estas cosas en un gimnasio. Pues sí, parte de las aplicaciones de este curso están en que ustedes entiendan las máquinas que usan. Si alguna vez las usaron o si han usado también, por ejemplo, levantacargas o cosas por el estilo. Bien. Queda claro entonces la motivación, la razón por la cual estamos estudiando estos juegos de poleas. ¿Está bien o Sí, qué? señor, bien. Sí, No, es cierto, claro. pues para que valga la pena que ustedes sepan por qué estamos haciendo esto. Muy bien. Entonces, ¿cómo funcionan las poleas? Lo primero es entender la idea de tensión. Entonces, para entender la idea de tensión, los chicos que ya vieron conmigo este laboratorio ya van a entender más o menos esto de qué va, pero muy rapidito se los puedo explicar acá. Si tenemos, digamos, acá ya algunos habrán hecho este laboratorio, de hecho, una polea con una cuerda colgando por un lado y otra cuerda atada a un carrito. Aquí está el carrito. Muy bien.
Y aquí tenemos una plomada con un conjunto de pesas debajo. Bien. ¿Qué pasa si este peso, si esta plomada tiene más masa que el carrito de acá? ¿Hacia dónde creen que se va a mover el carrito? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿O la Hacia plomada la va a Hacia la derecha. derecha. bajar? ¿Cierto? Se va a Hacia la caer, derecha. ¿cierto? Exactamente. Pero ¿por qué se cae? O sea, el peso está acá. Y si hacemos el diagrama de cuerpo libre de esta masita, vamos a tener el peso para abajo, M mayúscula G, y una fuerza nueva que no habíamos visto antes, llamada la tensión. Entonces la tensión es la fuerza que se transmite a lo largo de cuerdas. ¿Y qué es lo que tiene bonita la cuerda? Que esta tensión que está levantando aquí esta plomada es idéntica a la tensión que está alando el carro, haciendo que acelere en dirección de las X positivas, marcando acá nuestros ejes coordenados. Bien, porque las otras fuerzas que van a hacer va a ser el peso y la normal, pero estas no contribuyen. Bien, entonces este es el sistema que tenemos acá y esta es la lógica detrás de las poleas. Entonces la lógica detrás de las poleas es justamente esto: transmitir cargas, transmitir pesos, transmitir fuerzas en general. En este caso, el peso de las masitas de acá, de estas masas de esta plomada, está siendo transmitido a través de la cuerda para finalmente acelerar el carrito que está arriba. Eso es lo que hacen las cuerdas. Ese es el funcionamiento de la máquina que llamamos cuerda. Y la segunda máquina que estamos viendo acá se llama la máquina que llamamos polea, que lo que hace es cambiar de dirección la tensión de las cuerdas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes tengan siempre una polea, lo que van a estar mirando es cuál cuerda o cuáles cuerdas están pasando por esa polea y de qué manera la tensión se está redireccionando en una u otra sentido o dirección. Bien. Entonces las cuerdas siempre actúan, las tensiones siempre actúan hacia adentro de la cuerda. Entonces si yo tengo una cuerda aquí, por ejemplo este lápiz, y lo halo, la tensión que va a estar ejerciendo este lápiz sobre mi mano va a ser de tal manera que ponga en movimiento la mano, alejarlo de la mano. Bien, esto es lo que tenemos acá. Perfecto. Entonces, vamos aquí a hacer otro dibujo. Vamos aquí a hacer una situación de una polea simple. Entonces, ¿qué es una polea simple? Muy sencillo. Aquí tenemos el techo. Este es el techo. Vamos a tener aquí un aparejo muy sencillo sosteniendo una rueda. Bien. Y aquí la cuerda colgando, pendiendo de la rueda. Bien. ¿Y qué va a haber a los lados? Lo que nosotros querramos. Por ejemplo, aquí podemos tener de nuevo un plato con pesitas encima. Y aquí podríamos tener otro plato con salita. Bien. Entonces, ¿qué acabo de construir acá? ¿No se les parece un poquito a unos instrumentos, a unas máquinas que se usan en las plazas de mercado a la hora de comprar? Una balanza. Exactamente. Esta es una balanza. Esta es una aplicación de las poleas, balanzas. O báscula también la llaman. Una balanza, una báscula, para pesar cosas. Máquina de Atwood. Que esta es muy sencilla. Tenemos el techo. Tenemos aquí el gancho del cual se agarra una polea. Bien. Tenemos acá
la cuerda cuelga de este lado, también cuelga de este lado, y en cada caso tenemos masas colgando sobre la polea. Pues aquí podemos volver a poner una pilita de pesitas. Aquí podemos poner de nuevo la manzana. Bien. Y lo que vamos a tener acá es un sistema en el cual las dos masas van a competir para ver cuál de ellas domina la máquina, en el sentido de hacia cuál lado va a caer la máquina, si va a caer de este lado o si va a caer de este lado, o sea, del lado izquierdo o del lado derecho. Bien, para esto, ¿qué vamos a hacer? Empezamos con lo más básico, que es la construcción de los diagramas de cuerpo libre. Entonces, como mínimo, está el peso, que esa es la fuerza que siempre tienen que incluir. Vamos a llamar esta masa M chiquita por G. Esta va a ser la masa M grande por G. Aquí arriba vamos a tener las tensiones. Ambas son T, entonces por aquí no hay ningún problema. Bien. Y ya con eso tendremos todo. ¿Qué sigue entonces? Vamos a plantear las ecuaciones de movimiento con esta convención de signos. Bien. Positivo hacia la derecha y hacia arriba. A derecha e izquierda no hay ninguna fuerza, no hay movimientos relevantes. Entonces vamos a hacerlo verticalmente. Entonces tenemos para la masa M la sumatoria de fuerzas en el eje Y, que va a ser igual a la tensión menos la masa pequeñita por G, igual a la masa pequeñita por la aceleración de la masa pequeña. Para la masa grande tenemos la sumatoria de fuerzas. Pongamos esta F de arriba como F minúscula, esta mayúscula, entonces tenemos la tensión menos la masa grande igual a la masa por la aceleración de la masa grande. Pero ¿qué ocurre? Ellas dos están amarradas por una cuerda. Entonces la cuerda nos configura algo llamado una ligadura. ¿Y qué es una ligadura? Es una restricción que tiene el sistema que nos permite simplificar un poquito el problema matemático que tenemos. En este caso es que la longitud de la cuerda es constante. ¿Qué quiere decir eso? Que la altura que tenga esta masita más la altura que tenga esta masita nos tiene que dar la cuerda. Entonces, corramos estos ejes acá, aquí, y vamos a hacer otra cosa acá. Vamos a trazar un eje grande que vaya desde el centro de la polea hacia abajo. Vamos a trazar. Bien. Y acá tenemos, digamos que el suelo, ¿de acuerdo? Entonces, o mejor, contémoslo desde aquí arriba. Entonces, desde aquí arriba vamos a tener la altura de la manzanita, aquí, la altura de la manzana, de la masa pequeña, y aquí la altura de la masa grande. Bien. Entonces, ¿qué va a ocurrir con estas dos de acá? Vamos a tener que la altura de la masa pequeña más la altura de la masa grande más cualquier constante, vamos a ponerle C, tiene que ser igual a la longitud total de la cuerda. Bien, la longitud total de la cuerda la vamos a denominar con esta L cursiva, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre acá? Que como tenemos esto,
Cuando nosotros calculemos las velocidades, pues vamos a tener que la velocidad a la cual cambia la longitud de la cuerda es cero porque pues, es una constante, no va a cambiar. Cualquier circunferencia o media circunferencia que haya por arriba tampoco va a cambiar. Y aquí vamos a tener que la velocidad de la masa pequeña más la velocidad de la masa grande tienen que dar cero. De aquí podemos seguir sacando aceleraciones. Entonces la aceleración de la masa pequeña más la aceleración de la masa grande va a ser igual a cero. Entonces aquí cambiamos un poquito la notación. Vamos a poner este como aceleración masa pequeña, este como aceleración de masa grande. ¿Y esto qué nos lleva? A que la aceleración de la masa grande es igual a menos la aceleración de la masa pequeña, o viceversa, como nosotros querramos. Y esto va a implicar acá lo siguiente, que esta va a ser la masa por la aceleración de la masa pequeña, y esta menos la masa grande por la aceleración de la masa pequeña. Bien, entonces la ligadura nos provoca esta simplificación. Aquí está. Esta nos está provocando esto de acá. Bien. Aquí. Perfecto. De esa manera tendríamos aquí abajo las siguientes ecuaciones de movimiento. Vamos a tener que la tensión menos la masa pequeña por la gravedad va a ser igual a la masa pequeña por la aceleración en m, pero pues para simplificar ya podemos quitar la m porque nos quedamos con una sola aceleración. Y aquí que la tensión menos la masa grande por la gravedad va a ser igual a menos la masa grande por la aceleración de la masa pequeña. ¿De acuerdo? Entonces aquí quedan ligadas las aceleraciones, quedan amarradas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? Despejemos tensiones a ambos lados. Pues aquí vamos a tener que la tensión va a ser igual a la masa pequeña por la gravedad más la masa pequeña por la aceleración. Y aquí que la tensión va a ser la masa grande por la gravedad menos la masa grande por la aceleración. Bien. Igualamos ambas partes. Pues tenemos mg más m chiquita a igual a m grande g menos m grande a. ¿Listo? Vamos a sumar a este lado ma y a restar mg. Y aquí lo mismo vamos a sumar ma y a restar mg. Bien. ¿Esto que nos va a provocar? Que se van a cancelar estas masitas de acá. Esta se cancela con esta se cancela con esta y tenemos ma más m chiquita a igual a mg menos m chiquita g. Bien, de aquí podemos sacar factores comunes. A igual, mejor escribámoslo así. M grande más m chiquita, factor de a. Y aquí m grande menos m chiquita, factor de g. ¿Listo? Y aquí solamente nos falta un paso. Despejar a. Esta de acá. ¿Y qué es lo que vamos a obtener finalmente? Que a es igual a la masa grande menos la masa chiquita sobre la masa grande más la masa chiquita por g. Esta es la solución para la máquina de Atwood. ¿Qué significa esto? Nosotros recuerden que tomamos la convención de signos que hacia arriba es positivo. Bien. Hacia la derecha, pero aquí la derecha no importa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tenemos aquí la polea, vamos a estudiar aquí los dos casos. Bien, aquí abajo. Entonces escribamos aquí la solución que encontramos. La aceleración, recuerden que es de la masa pequeña, va a ser igual a la masa grande menos la masa pequeña sobre la masa grande más la masa pequeña por la gravedad. Entonces, vamos a tener dos casos. Vamos a dibujar acá la polea.
así bien rapidito. Y vamos a tener esto. Aquí la cuerda cayendo. Aquí también la cuerda cayendo. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos acá las pesitas. Tenemos acá la manzana. Bien. ¿Y qué es lo que vamos a obtener finalmente en esta cosa? Vamos a tener dos casos. Un caso es en el cual, recuerden que esta es la masa chiquita y esta es la masa grande. Bien. Vamos a tener dos casos acá. Casos. Entonces, el primer caso sería que la masa grande fuera más grande, fuera más pesada que la masa pequeña. Entonces, M mayúscula mayor que M. Y recordemos la convención de signos X y Y. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre acá? Si esto tenemos, entonces vamos a tener que la aceleración de la masa chiquita va a ser como M mayúscula es más grande que M pequeñita. Este número de arriba, M menos M, va a ser positivo, con lo cual la aceleración en M de la masa pequeñita va a ser mayor que 0. ¿Qué quiere decir esto? Que M va a subir y M mayúscula va a bajar. Es decir, vamos a tener este movimiento. Que esta suba y que esta baje. Bien, ese es el primer caso. Y ahora vamos con el segundo caso. Y ya se imaginarán cuál es. Que la M pequeñita sea más grande que la M grande, lo que va a provocar que la aceleración de la masa pequeñita sea menor a 0 metros sobre segundo cuadrado. Déjenme escribir esto acá con colores. Vamos a escribirlo con un azul. Que la masa grande sea más pequeña que la masa pequeña. Eso implica que A sub M pequeñita va a ser menor a 0. ¿Por qué? Porque el número de arriba va a ser negativo. Bien, y el de abajo siempre va a ser positivo, porque las masas no pueden ser negativas. Esto quiere decir que M va a bajar, M pequeñita, y que M mayúscula va a subir. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí vamos a tener que esta baja y que esta sube. Bien, estos son los dos casos que tenemos para la máquina de datos. Y hay un tercer caso, pongámoslo para completez, para que todo quede redondo, y es qué pasa si M es igual a M pequeñita. Esto va a implicar que la aceleración va a ser igual a 0 y por tanto que N y M se quedan quietas. Bien, o se mueven a velocidad constante, pero lo más común es que se queden estáticas. ¿Y eso qué quiere decir? Que están en perfecto equilibrio de un lado y del otro. Bien, de esta manera nosotros es que podemos resolver esto de acá. Finalmente podríamos calcular la tensión. Calculemos cuál es la tensión finalmente. Recordemos aquí que la tensión era igual a tomemos la fórmula con M pequeña. Va a ser igual a la masa por G más la masa pequeña por A. Esto va a ser igual a la masa pequeña por G más la masa pequeña por toda la aceleración que ya hemos calculado que está aquí arriba. Masa grande menos masa pequeña sobre masa grande más masa pequeña por G. Esto va a ser igual entonces a mg acá, y aquí abrimos este factor común. M por M menos M cuadrado sobre M mayúscula más M pequeñita por G. Y aquí, para poder sumar un poquito más,
Vamos a agarrar este factor de aquí abajo y lo vamos a multiplicar y a dividir por el primer factor, ¿bien? Entonces vamos a tener lo siguiente. M por M más M sobre M grande más M chiquita por G más M chiquita por M grande menos M cuadrado sobre M más M grande chiquita por G. Abramos este factor un poquito más. Entonces vamos a tener que M chiquita por M grande más M chiquita al cuadrado todo por G dividido entre M más M más M chiquita M grande menos M pequeñita al cuadrado sobre M grande más M chiquita. ¿Por qué? Vamos a tener lo siguiente. Ambos tienen el mismo denominador, con lo cual se puede sumar. ¿Y qué va a pasar? Esta masa se cancela por esta porque tienen los mismos factores. Están multiplicadas por G y divididas por M más M. Y vamos a quedar entonces con 2 veces M chiquita por M grande. De tal manera que la tensión finalmente va a ser 2 veces M pequeña por M grande sobre M grande más M chiquita por G. Y aquí está la tensión de la máquina de Atwood. Bien. De esta manera es que nosotros resolvemos el caso más simple de poleas que tenemos en mecánica. Entonces, tenemos esta parte de la polea de la balanza. Vamos a mirar entonces mejor y así nos enfocamos justamente en lo que hay que hacer. ¿Qué ocurriría si tuviéramos dos poleas? Bien, entonces vamos a hacer acá lo mismo. Vamos a tener aquí una polea, una ruedita con su centro. Vamos a tener otra colgando del techo. Pongámosla un poquito más cerca. A ver aquí. Y aquí la ruedita. Bien. Y por acá viene la cuerda. Entonces la cuerda en este caso está amarrada al techo. Mira la cuerda por acá. Baja, amarra la primera polea. Sube, amarra la segunda. Y cae. Y al caer, bueno, aquí va a estar un operario abajo para que la pueda manejar. ¿De acuerdo? ¿Y dónde va a estar la carga? ¿Dónde vamos a poner ese plato en el cual vamos a poner nuestra carga? Bien, va a estar aquí justamente en esta polea. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Para resolver esto vamos a calcular el diagrama de cuerpo libre, no de la manzana, sino de la polea. ¿En qué sentido? De la polea algo está colgando y lo está alando hacia abajo. Eso es la manzana, ¿cierto? De tal manera que aquí vamos a tener un vector de fuerza hacia abajo con magnitud M por G. ¿Bien? ¿Y cuántas cuerdas están amarradas a esa polea? O sea, ¿cuántos tramos de cuerda? Un tramo de cuerda, dos tramos de cuerda a la polea flotante. ¿Cuántos hay, muchachos? Bueno, una sola cuerda. Hay una sola cuerda, pero está pasando dos veces. Está repitiendo la polea. Entonces aquí vamos a tener una tensión de esta cuerda y otra tensión de esta cuerda. ¿De acuerdo? De tal manera que cuando hagamos la sumatoria de fuerzas, poner un poquito más delgado, la sumatoria de fuerzas en el eje Y de estas poleas vamos a tener el peso colgando hacia abajo sin problema, definiendo los ejes tal cual los hemos definido. Pero hacia arriba no vamos a tener una tensión sino dos tensiones. Entonces, a diferencia del caso usual, en el cual tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y es la tensión menos el peso igual a la aceleración, aquí vamos a tener dos veces la tensión
y una sola vez el peso. ¿De acuerdo? Aquí MA sub Y. Vamos a decir de que esta cosa es igual a 0, es decir, que no está moviéndose esta manzana o que no está acelerando. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que vamos a tener que la tensión va a ser igual a el peso dividido entre 2. ¿Bien? Esto es lo que se llama ventaja mecánica. Ventaja mecánica. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vayamos a ejercer una fuerza aquí abajo, como operarios, hacia abajo, o sea, esta fuerza va a ser una tensión. Esta tensión se va a transmitir a lo largo de la cuerda y va a llegar finalmente a esta polea flotante, a la polea que no está agarrada. De tal forma que la tensión que al final vamos a estar usando para alar la cuerda no va a ser lo mismo que ocurriría acá, en donde la tensión es idénticamente igual al peso que vamos a estar cargando. Esto sería peso dividido entre 1, ¿bien? Aquí vamos a tener el peso dividido entre 2, o sea, el esfuerzo que hay que realizar, el trabajo que hay que realizar, bueno, el alar, el trabajo termina siendo el mismo, después se los comento, corresponde a la mitad de la fuerza. Pero ¿qué ocurre con esto también? Que como es la mitad de la fuerza, va a ser la mitad de la aceleración y va a tardar el doble en subir, ¿de acuerdo? Entonces, el tiempo se nos va a terminar duplicando respecto al tiempo sin ventaja mecánica. Entonces tenemos también un costo. Hacemos menor fuerza, pero el tiempo se nos alarga. Bien. Y ahora vamos a estudiar el último caso que tendríamos, que sería la cuerda. Empecemos por la cuerda, bajando. Aquí tenemos la primera polea flotante. La cuerda le da la vuelta y sube, y tenemos después la primera polea fija. Acá. La cuerda pasa por esta polea, vuelve a bajar y llegamos a la segunda polea flotante. Viene, vuelve a subir. Y tenemos aquí de nuevo esto, la polea, la cuerda y finalmente el operario al final del recorrido. Bien, ¿y cómo vamos a tener aquí nuestra carga? Pues nuestra carga esta vez se va a distribuir entre las dos poleas flotantes, estas de acá. Entonces aquí va a estar la carga que nosotros deseemos levantar. ¿De acuerdo? Y vamos a calcular el diagrama de cuerpo libre que le corresponde. Bien. Entonces aquí vamos a tener el peso hacia abajo, mg, sigue siendo el mismo. Pero hacia arriba, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener aquí una tensión. Aquí otra tensión. Aquí otra tensión. Y aquí otra tensión. Y aquí finalmente la tensión del operario. Entonces, muchachos, hagamos la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Con la misma convención de ejes que hacia arriba es positivo. Sumatoria de fuerzas en Y. Entonces tenemos el peso que va hacia abajo. ¿Y cuántas tensiones tenemos apuntando hacia arriba que afecten a la manzana? 4. Tenemos 4 tensiones, ¿cierto? 4T igual a MA sub Y. Esto lo vamos a hacer igual a 0. Conclusión.
tenemos esto. Entonces, ¿cuál va a ser la ventaja mecánica? ¿Cuál va a ser la ventaja mecánica de esta polea? De este polipasto, de este aparejo. Que va a ser 4 veces menos la fuerza. Exactamente, va a ser 4 veces menos la fuerza. Pero eso también tiene un costo. Entonces aquí la cuerda medía... ¿Cómo? ¿Cómo dices? ¿Sería 4 veces más el tiempo? Por ejemplo, exacto, ¿por qué? Porque aquí tenemos una cuerda y la cuerda tiene longitud L. Cuerda de longitud L. Aquí la cuerda va a tener 2L. Y aquí la cuerda va a tener longitud 4L. Pues, ¿qué quiere decir? Esta longitud, bien o mal, sigue siendo una distancia y es una distancia que hay que recorrer. Entonces aquí esto va a tardar un tiempo sin ventaja mecánica porque la ventaja mecánica es de 1 en esta polea simple. En esta polea doble vamos a tener una ventaja mecánica de 2, pero también va a tardar el doble del tiempo, vamos a necesitar el doble de longitud de cuerda y finalmente vamos a tener en la polea cuádruple pues 4 veces el cuádruple de longitud y el cuádruple de tiempo de ascenso que necesite la carga para llegar al punto donde nos interesa que esté. ¿De acuerdo? Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer acá? Tienen que evaluar entre estos dos sistemas de la polea doble y la polea cuádruple cuál es más ventajoso. Eso ya depende de ustedes, esa decisión ya es de ustedes. Yo simplemente voy a evaluar los cálculos de que están planteando bien el diagrama de cuerpo libre, las direcciones de las fuerzas y demás. Pero ya en ustedes está cuál aparejo, cuál sistema quieren escoger. Si el de arriba, el de la polea doble, o el de abajo, el de la polea cuádruple, teniendo en cuenta que es menos fuerza, pero es más longitud, va a tardar más tiempo en subir la carga, entre más compleja sea la polea, y asimismo que van a ser sistemas mucho más complicados. Entonces esa parte ya se las voy a dejar a ustedes de cuál aparejo les gusta más. Simplemente yo voy a mirar de que el razonamiento sea lógico y pues al final si ustedes están planteando algo que tiene sentido dentro del razonamiento que hicieron, pues es válido sin ningún problema. Listo, muchachos, entonces de esta manera aquí ya podemos terminar esta parte, este taller.